Saludos a Ernesto Padilla, gracias por el dato Ernesto de la semana pasada. Saludos a José Muñoz, la solución no es dejar de pagar impuestos, José, ese es un deber ciudadano y para que los funcionarios rindan cuentas es necesario que los ciudadanos exijan que rindan cuentas. Saludos hasta el otro lado de Estados Unidos, al Washington State, para Ezequiel Martínez. Saludos también a Mauricio Magaña, a Hermegildo Morán, a Valeria y a Kenny Reynosa. Agradezco siempre sus mensajes y saludos especiales siempre a las personas que generan un debate ciudadano sin insultos. Gracias por conectarse a plataforma de TVX todos los miércoles. El tema de hoy es los militares y la seguridad de El Salvador. Cuando el presidente Bukele estuvo en el FMLN, debió haber escuchado hablar mucho o poco sobre los acuerdos de paz, su significado. Su papá, que era una persona muy activa y analítica de la política del país, seguramente también le habló mucho al respecto. Ahora sabemos muy bien lo que el presidente piensa después de que dijo que estos acuerdos de paz son una farsa y que los militares y la guerrilla eran una sola cosa, y después de todo lo demás que dijo en el Mozote, que está en videos y que se puede buscar en internet. Sabemos también muy bien que el presidente ha sido crítico de los mismos de siempre, de las mismas mañas de siempre, de la misma forma de hacer política de siempre y de muchas otras cosas. Bukele anunció en las últimas horas que duplicará el número de los miembros de la Fuerza Armada en El Salvador para acabar con las pandillas, para poner en marcha la siguiente fase de su plan control territorial. Esta no es la primera vez que un presidente o que un mandatario se vale de la Fuerza Armada por razones de seguridad pública o por razones de intereses personales. Así lo ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela, así lo hizo Juan Orlando en Honduras, así lo hizo Jimmy Morales en Guatemala. Algunos malos presidentes civiles han necesitado de la Fuerza Armada para reafirmarle a la gente simbólicamente que tienen el poder de su lado y que tienen a los militares de su lado. La Fuerza Armada no tiene la misma idea que la sociedad civil tiene para resolver los problemas de seguridad pública, y esto está reflejado en el esquema jerárquico en el que civiles, que son parte de la Fuerza Armada, tienen cierta supremacía entre ellos. Una vez un gobierno que se presentó como progresista utiliza a la Fuerza Armada como brazo armado para tareas de seguridad que le competen a la Policía Nacional Civil, deja de ser novedoso y se revela como un gobierno más de los mismos de siempre. Desde las manos duras de Saca hasta El Salvador Seguro del FMLN, la Fuerza Armada ha sido utilizada para tareas que no le competen. Aquí la importancia de conocer sobre la historia de nuestro país y sobre la historia de por qué se dieron la firma de los acuerdos de paz, que aunque muchos no quieran creerlo, han servido y son importantes para el país. Debido a todos estos abusos, violaciones a derechos humanos, masacres, asesinatos de opositores, ejecuciones extrajudiciales atribuidos a la Fuerza Armada y a los militares durante la Guerra Civil, es que con los acuerdos de paz se determinó la creación de la Policía Nacional Civil como un ente encargado de la seguridad pública, de la seguridad de los ciudadanos, de la seguridad de todos nosotros. El uso de las Fuerzas Armadas para el control o la represión social, para las tareas de seguridad pública, para el combate de la delincuencia o para el combate de las pandillas, no ha terminado nada bien en ningún país de Latinoamérica que ha adoptado esta medida. Si no, detengámonos y veamos lo que pasó en México cuando Felipe Calderón usó a los militares para controlar a los narcos. Entonces se desató una guerra entre el Estado y los narcos, después entre el Estado y los militares y los narcos. Y a partir de ahí se formaron los famosos Zetas, ese grupo de militares que fueron entrenados para combatir al narco, pero que al final decidieron operar como un cártel independiente cuando se dieron cuenta de su rol activo y de su poder militar. ¿Por qué más militares para combatir a las pandillas cuando venimos escuchando desde que asumió Bukele repetir el discurso de que El Salvador ya no es violento y ya no es el país reconocido por las pandillas, sino como el país cool donde no hay homicidios? ¿Por qué más militares si el plan control territorial, del que nunca hemos conocido alcances, metas, objetivos, proyecciones o fallas, ha rendido los resultados que Bukele dice que ha rendido?
¿Por qué aumentar las filas de los militares con más elementos cuando ese dinero que se va a invertir ahí puede ser usado para capacitar a los policías o para mejorar las condiciones y los salarios de los policías que tanto han estado pidiendo? Está probado en muchos países de Latinoamérica que los policías mejor pagados y con mejores condiciones son menos propensos a venderse con el crimen organizado. Apostarle al crecimiento y al apoyo de la Fuerza Armada cuando se tiene a un cuerpo de policías, a una entidad policial civil, es apostarle al debilitamiento de esta entidad de policías civiles, al debilitamiento de los policías. ¿Qué pretende el presidente Bukele con aumentar las filas militares? ¿Que al cabo de un tiempo los policías se rebelen o se enlisten con el crimen organizado porque fueron relegados de sus tareas o porque no recibieron los salarios que merecían o porque no recibieron el apoyo que les prometieron? Una vez más, como lo vimos con Arena y con el FMLN, los mismos de siempre, de los que tanto ustedes que apoyan a Nuevas Ideas se quejan, se utiliza la Fuerza Armada para tareas de seguridad pública. La seguridad pública requiere de interacción con la gente y de integración con las comunidades. Para lograr avances en materia de seguridad pública es necesario la inclusión de la población y de las comunidades. Y a lo largo de la historia en todo el mundo está demostrado que las Fuerzas Armadas no saben cómo interactuar exactamente con la gente para resolver los problemas de seguridad pública. A lo largo de la historia en Latinoamérica, los militares apoyaron a dictadores, a pequeñas élites de poder, a grupos de personas con dinero, mantuvieron el poder directamente después de golpes de Estado y una vez en el poder no les fue mejor que a los civiles. Se involucraron más en corrupción, administraron mal las economías y cometieron grandes y graves violaciones a los derechos humanos. A finales de la década de los 90, los analistas habían dejado de preocuparse porque iban a haber golpes de Estado, porque los militares habían dejado ese rol activo en la política como lo tuvieron entre los 70s y los 80s en muchos países de Latinoamérica. Los países que habían cambiado violentamente los regímenes desde la independencia de la corona española vieron un periodo de estabilidad democrática sin precedente cuando los militares dejaron ese rol activo en la política. Los ejércitos conservadores se opusieron muchísimo a los gobiernos de izquierda que fueron electos en los últimos años, pero cuando estos gobiernos de izquierda llegaron al poder, hubo cierta estabilidad y armonía entre los militares y los que estuvieron en el poder. En la mayoría de los países de Latinoamérica, el ejército, disminuido en tamaño, en recursos, en influencia, en estatura, dejó de ser considerado como una amenaza de golpe de Estado como lo había sido por mucho tiempo en el pasado. Sin embargo, los militares siguen manteniendo muchos privilegios. Todavía hay muy poco control sobre los presupuestos de las Fuerzas Armadas, no solo en El Salvador, en muchos otros países. Las violaciones de los derechos humanos siguen siendo difíciles de enjuiciar. Los militares que asesinaron en la guerra o que ordenaron masacres continúan impunes. Basta con ver lo que pasa en el caso de la masacre del Mozote, donde por años se continúa negando la justicia a las víctimas y a sus familiares y a los sobrevivientes. Y esto no permite que tengamos paz en El Salvador. Todo lo contrario a lo que prometió Bukele, que durante la campaña electoral dijo que iba a haber justicia en el Mozote. Ahora, el péndulo se mueve una vez más a favor de los militares. Algunos analistas aquí en Washington están preocupados por lo que se observa en nuestros países, porque no va a ser raro volver a una época de juntas militares que buscan regresar al poder y regresarle el poder a las manos militares. Desde México hasta Sudamérica estamos viendo una politización de los militares en los gobiernos y esto no representa ningún buen augurio para ningún país. En México, López Obrador está haciendo lo mismo, Bukele está haciendo lo mismo que está haciendo López Obrador de utilizar a los militares para las tareas de seguridad pública. En Nicaragua, Daniel Ortega nombra por tercera vez consecutiva a su hombre de confianza, Julio César Avilés, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, consolidando así ese apoyo que tiene de parte de los militares. En 1999 y en el 2000, Hugo Chávez envió a los soldados venezolanos a las calles para repartir comidas y víveres. Algo así como lo que estamos viendo con los militares que reparten las canastas solidarias en El Salvador. En Brasil,
para controlar a las pandillas en las favelas, se ordenó el uso y la intervención militar en las favelas. De modo que el uso de la Fuerza Armada para la seguridad pública no es nada nuevo. Trump envió a los militares a las fronteras para detener el flujo de la migración y dijo que los militares le podían disparar a los inmigrantes que intentaran cruzar la frontera. En Honduras, los militares se aliaron a un grupo político para sacar de su casa y del país al expresidente Zelaya. ¿Y qué pasó después? La corrupción en Honduras empeoró. ¿Por qué un presidente civil como Bukele necesita de la Fuerza Armada? Y no, la respuesta no es para el combate a las pandillas, porque eso lo venimos escuchando en arena y en el frente. En la última década, los líderes civiles que son electos por sus tendencias populares tienden a perder la popularidad a medida que empiezan a revelar su verdadera cara o a medida que dejan de cumplir las promesas. La imagen que proyecta por sí solo un muchacho presidente cool, joven, que se cree progresista, que se dice que es del pueblo, es más débil frente a la imagen de un político con experiencia o frente a la imagen de un militar con experiencia y en uniforme. En toda Latinoamérica, incluido en El Salvador, las personas confían más en los militares que en los civiles. La corrupción se permite más entre los militares que entre los civiles, porque la jerarquía supuestamente tiene valores que los políticos no tienen, o al menos eso es lo que nos hacen creer. Los políticos débiles no buscan a los militares pensando en que van a darles un golpe de Estado, sino que los buscan por el temor de no tener a los militares de su parte en el momento de crisis o en el momento en el que su popularidad empiece a caer. Los políticos débiles y autoritarios necesitan de los militares para aplastar las protestas, para callar a las protestas, para levantar su prestigio y su popularidad entre los civiles. Y a cambio, estos políticos débiles terminan cediendo prioridades de país ante los militares para mantenerlos de su lado frente a las cámaras o en las fotografías, que son muy importantes para este gobierno. Los políticos débiles necesitan a los militares para defenderse de su propia gente, de la gente que tienen alrededor, de la que desconfían, de otros políticos o de los que posiblemente se pueden volver más populares que ellos. Una vez la clase media despierta el descontento por la falta del cumplimiento de las promesas o porque están molestos por algo que ha hecho el presidente o el mandatario, el rol de los militares va a ser clave. Los ciudadanos organizados y críticos son vistos como amenazas por los políticos débiles. Si no, veamos todo el odio que se sigue atizando en contra de periodistas, de opositores, de otros políticos y de toda la gente que alza su voz. Los ciudadanos organizados son vistos como amenazas potenciales para la estabilidad y la seguridad nacional. Eso ya lo escuchamos, eso lo estamos viendo y lo estamos escuchando y leyendo todos los días en el discurso oficialista. Y el siguiente paso, como ha sucedido en la guerra y como está demostrado a lo largo de la historia de nuestros países y de Latinoamérica, es utilizar a los militares para callar todas esas críticas. Desde mayo del año pasado, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, ha advertido que los militares en Colombia están realizando tareas de espionaje ilegal en contra de periodistas, líderes sociales, políticos de oposición y en contra de todos los que públicamente critican al gobierno. Este tipo de acciones representa un grave riesgo a la paz de un país y a la democracia. Y este es un ejemplo de cómo quien está en el poder utiliza las Fuerzas Armadas para su interés personal y no para el interés de la nación. Los que vivimos en la guerra no queremos regresar a estos tiempos oscuros de represión. No queremos que nuestros hijos sean obligados a prestar un servicio militar obligatorio, sea como se diga que es. Todo esto desapareció con la firma de los acuerdos de paz y gracias a esto, ustedes chicos que tienen entre 18 y 25 años, pudieron disfrutar de una vida plena, pudieron ir a los centros comerciales y a donde quisieron sin tener que esconderse en los techos de sus casas para evitar que los militares se los llevaran a los cuarteles en contra de su voluntad. La responsabilidad de lo que está pasando, sí, la tienen todos los otros partidos anteriores. La tiene Arena, la tiene el Frente, la tiene el PDC, la tenemos todos. Esta es responsabilidad de todos los salvadoreños. Y sí, Estados Unidos también tiene su cuota de responsabilidad. Trump aceptó silenciosamente el asalto presidido por el expresidente Jimmy Morales en la CICIG en Guatemala, así como aceptó también en silencio y sin decir nada el asalto militarizado de Bukele a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. El papel de las Fuerzas Armadas en la actual gestión
o agitación política de América Latina ha dejado un claro ejemplo de que el ejército sigue siendo un actor político en toda la región. Los gobiernos que están en el poder en El Salvador, en Honduras, en Venezuela, en Nicaragua, reafirman que en Latinoamérica las transiciones democráticas están lejos de afianzarse y que los militares siguen siendo prioridad política para algunos malos dirigentes de la región. Los cambios que la militarización suave o descarada va a generar o cómo este proceso nos va a afectar a todos, no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver en 2 años. Y recordemos que la violencia genera más violencia y que los militares generan violencia. Lo que por ahora debe preocuparnos como ciudadanos es tener toda la información necesaria para entender por qué es necesario en El Salvador más militares y no invertir más en educación. Por eso hay que insistir en que los ciudadanos tenemos que ser los que exijamos a nuestros gobernantes que nos den un por qué los militares están siendo involucrados en las tareas de seguridad pública cuando hemos visto a lo largo de la historia que esto ha fallado. Los ciudadanos tenemos que seguir involucrándonos en lo que pasa en nuestro país. Que tengan todos muy buenas noches.